En nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Si vale como ejemplo, muchas veces decimos, Río Tercero es una ciudad industrial, o decimos, en esta ciudad el progreso es permanente. Entonces, la propuesta es ponerle signos de pregunta a esas afirmaciones. ¿Fue una ciudad industrial? ¿Lo es todavía? El progreso, si fue permanente, ¿aún lo es? ¿Lo será? Incluso cuando hablamos de progreso, ¿qué decimos cuando decimos progreso? Poner a la ciudad en cuestión no significa encontrar grandes respuestas, sino más bien enriquecer con nuevas preguntas. Nos encontramos en una nueva edición de La Ciudad en Cuestión, como siempre lo hacemos, discutiendo, tratando de plantear preguntas y problemáticas que hacen a la ciudad de Río Tercero. Hoy vamos a hablar de la educación, y la educación básicamente pensando un poco más en la post-pandemia. Me acompaña, como siempre, el coconductor de este programa, Sergio Colauti, que algo de la cuestión entiende. ¿Cómo está, Sergio? Bueno, buenas noches, un gusto estar acá de nuevo. Hoy vamos a hablar de educación. Y educación no tiene que ver solamente con los expertos ni con los que están en las escuelas, sino con la sociedad en general. Todos hemos tenido hijos, sobrinos, amigos, vecinos que tienen que ver con la escuela en distintas etapas. Y esta última que nos tocó, la de la pandemia, es de una significación muy especial en muchísimos sentidos. Pero esta noche, más que hablar de la educación en pandemia, lo que ocurrió en pandemia, el intento es empezar a descubrir, también podríamos decir a desear, a mostrar cuáles son los deseos con respecto a la educación que viene. Y para eso tenemos dos invitadas de lujo. Así es, vamos a recibir a Shirley Ballini, que es inspectora de secundario público en la ciudad de Río Tercero, y a Caro Goñi, que es docente, directora de educación de la Municipalidad de Río Tercero y licenciada en filosofía. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Sergio, buenas noches. Bueno, en principio, si bien no era un programa que nos vamos a centrar sobre el diagnóstico de qué sucedió en la educación durante la pandemia, sí está bueno, digamos, arrancar por ahí, decir, bueno, ¿cómo se ha vivido esta mezcla entre presencialidad y virtualidad en la ciudad de Río Tercero? Bien, bueno, te comento, realmente el 2020 fue un año totalmente remoto, que puso en tensión, de alguna manera, todos los actores institucionales, todos los recursos, todas las variables que podemos pensar. Como decía Sergio, quizás no vamos a hacer un análisis, pero el tema es que el 2021 tampoco era pensado, porque empezamos con una bimodalidad o escuela de alternancia. Río Tercero, concretamente, por tener más de 30.000 habitantes, pasó en un tiempo también a la escuela remota total. Luego volvimos a la bimodalidad o la alternancia, ahora estamos recién, hace muy poquito, en la presencialidad plena. O sea que si miramos el 2021, 4 situaciones totalmente diferentes ya lleva la escuela en un año. Que tampoco es fácil porque hay que adecuar, hay que adaptar, hay que movilizar, no solamente a todo el personal que son los docentes, a los alumnos, a las familias, sino todos los recursos disponibles. Y la verdad que es muy interesante, pero fue un desafío enorme. Estamos en ese desafío porque hace muy poquito tomamos la presencialidad plena. O sea que el principal desafío que tuvieron ahí es el dinamismo con las instituciones. Y los tiempos. Es tremendo todo esto que se dice tan fácil, tan rápido, lo que fue sucediendo dentro de cada institución. El 2020 mantuvo toda esa forma que se puede analizar, que fue tremendo porque fue inesperado además, pero el 2021 tuvo todos los colores y recién en este momento estamos pensando en el retorno total en la escuela. Entonces también tiene otros colores y no es la escuela 2019 con la que nos encontramos hoy,
que por suerte tenemos la oportunidad, que si tomamos esto como una oportunidad, me parece que nos va a abrir muchísimas puertas para repensar y analizar lo que viene en la pospandemia. Bien, y en el ámbito municipal, en el ámbito local, ¿cómo fue la educación en estos 2 años duros? Bueno, un poco acompañando lo que decía Shirley, digamos, nosotros atravesamos el contexto de Río Tercero, digamos, fue atravesado al igual que en todos los países, en todas las circunstancias que se dieron de la misma manera, pero particularmente hay una cuestión que me parece que es interesante pensarla, digamos, que el denominador común de la pandemia en lo escolar es que se familiarizó la educación, digamos, ¿no? O sea, se introdujo hacia las familias y eso está ligado con, yo sé que viene de después, pero está ahí, no se puede pensar lo que la pandemia nos puso sin pensar la desigualdad que nos trajo, ¿no? Porque cuando metemos o introducimos hacia adentro de las familias lo que antes les corresponde a otro sector del Estado, digamos, como es la escuela, digamos, cae en una instancia en donde obviamente tiene sus particularidades y esas particularidades desgrana el sistema y además, bueno, se provoca este efecto de acentuar aún más las dificultades que antes teníamos, ¿no? Porque obviamente que cada familia ha atravesado estas circunstancias de presencialidad, de escuela remota, de alternancia, con mucha incertidumbre, creo yo. No sé si es la palabra pero yo la he escuchado mucho en los actores institucionales, en quien les tocó afrontar en las gestiones de las escuelas, bueno, incluso en las autoridades, con Shirley hemos trabajado mucho. Es como una palabra que como mucha incertidumbre, ¿no? Y eso, bueno, trae hacia adentro de las certidumbres que la escuela tenía, que una era la presencialidad, la rompió, digamos, ¿no? Y eso rompe un montón de cuestiones, no solamente la presencialidad. Yo creo que, si bien a veces voy a decir que no soy muy optimista, haciendo esa salvedad, quiero decir que sí hay algo que hay que pensarlo y ponerlo en eje y que me parece que hay que recuperarlo, que es que la educación pasa por la presencia y no por la ausencia, ¿no? Que la presencia y la presencia es corporal, o sea, se educa con el cuerpo, se educa con el contacto, se educa con la existencia de una persona al lado de otra. Y en eso creo que hay algo que hay que recuperar, que hay que recomponer, porque recién hablaba de Shirley y yo me he quedado con esta. Yo tengo muchas preocupaciones, pero bueno, tengo preocupaciones sobre todo por los estudiantes que están en un proceso ahora de término también de las escuelas y de elección de vida adulta y de proyecto de vida. Y bueno, la verdad que sí, que tuvimos el otro día en la presentación de las remeras que ellos hacen, y hay como un desazón o una falta de querer estar, ¿no? Físicamente, de querer recomponer, hay una falta de eso. Creo que, bueno, tenemos un gran desafío. Sí, viéndolo optimistamente, ojalá sea una oportunidad de animarse a surcarlo, ¿no? O sea que no creen en esto de que, bueno, la pandemia nos ha enseñado por allí a trabajar la educación desde lo virtual y podemos aprovechar eso para complementar la virtualidad con lo físico, porque también está toda esta visión alrededor de la educación pensando en el futuro. No, yo particularmente creo que la pandemia ha determinado una coyuntura muy especial y que nosotros tuvimos que afrontar coyunturalmente eso, porque los cambios estructurales no se permiten en momentos de emergencia, y fue una emergencia. Y acá sí, lo que yo sí creo, que ojalá, bueno, lo veo como una oportunidad, es que el cambio estructural pueda darse, digamos, nos tenemos que dar la posibilidad en este tiempo de poder pensar la educación estructuralmente con una reforma educativa. Creo mucho en eso, creo y deseo, y me parece que es un camino que hay que pensar. Coincido totalmente en este sentido que dice Cabro. Yo creo que nos ha puesto en tensión, la situación que hemos vivido nos puso en tensión el currículum, pero no estoy hablando del currículum de contenidos que se nos viene a la cabeza, sino pensados desde los aprendizajes. Realmente se habló muchísimo que los docentes estaban priorizando aprendizajes, y también fue un proceso para el docente pensar, salir de ese currículum de contenidos y todos y ver si qué estábamos mirando. Puso en tensión las prácticas docentes,
porque si bien pensemos en la computadora, en el celular, en las tecnologías como una herramienta las tuvimos que usar totalmente durante un año para poder mantener el vínculo, y pensábamos primero en un vínculo afectivo y después mirábamos el vínculo pedagógico. ¿Y qué pasó con los aprendizajes en el 2020? Me parece que eso merece un análisis y un estudio mucho más profundo. ¿Qué está pasando en el 2021 con los aprendizajes? Porque todo eso está en tensión en este momento. Tenemos que poner esto en voz de los chicos. Primero, hay que escuchar muchísimo a los estudiantes, porque hemos hecho una pequeña investigación en otro departamento que es Calamuchita, y la sorpresa nuestra fue que escuchar a los docentes en conversatorios, en entrevistas, en encuestas, porque había que tabular datos, esperábamos encontrar mucho más en común entre docentes, padres y alumnos, y nos sorprendió totalmente. Yo creo que esto merece una investigación, un análisis mucho más profundo, y coincido con esto. Yo, en el sentido de mi optimismo, que a veces me caracteriza un poquito, porque veo pensar qué oportunidad nos da esto, porque no estaba bien la escuela 2019. No es que teníamos los mejores resultados educativos, pero creo que la oportunidad es que esto que movió y puso en tensión, yo nombré 2 o 3 variables, pero hay muchísimas, nos da la oportunidad de esta transformación, de esta reforma, de estos cambios que pueden venir, que tengan en cuenta todo esto que pasó, que lo consideren, porque me parece que si pensamos en hacer un cambio que retome lo anterior fuertemente, no estaríamos. Y tampoco pensar que esto de que una herramienta que es para una educación virtual, para una educación remota, transforme la educación de esa manera. Coincido totalmente con Caro, o sea, estoy convencida que el contacto, el trabajo grupal, el trabajo con los mismos compañeros es elemental, es clave para un proceso educativo. Sí. Justamente sobre eso me interesaba preguntarles también, porque la experiencia pandémica es algo que todavía estamos evaluando y que los expertos, digamos, están todavía mirando a ver qué ocurrió, pero indudablemente ocurrió. Y ocurrió seguro que en la experiencia de vida de los jóvenes, los más chicos, pero también en las juventudes, es una experiencia muy fuerte. Por ejemplo, algunos señalan ya como símbolos que van a quedar como sellos en la experiencia de vida de los chicos, que tienen que ver, por ejemplo, con el barbijo, ¿cierto? Que dice mucho, ¿cierto? Y los ojos, ellos hablan de los ojos, por ejemplo, en la casa, los ojos vigilantes de los padres, para que no hagan esto, no hagan aquello, ¿cierto? Los ojos vigilantes del vecindario y los ojos vigilantes también de la escuela, ¿cierto? De la sociedad en general. Incluso hasta se objeta el concepto de distanciamiento social, cuando se tendría que hablar solo de distanciamiento, porque si no se parece a un dispositivo, ¿no? Bueno, la revisión de todo eso implicaría que tendríamos que acercarnos más al concepto de cuidado que al de vigilancia, ¿no? Por ahí se subrayó todo este dispositivo como de vigilancia más que de cuidado. Y tal como dice Esclear en un texto que por ahí hemos compartido, el cuidado también tiene que ver con el conversar, ¿cierto? No solamente uno que está encima de otro, sino el ponerse como iguales conversando. Y ese sitio ineludiblemente va a tener que ser la escuela. Por eso me parece muy, muy inteligente esto de que la escuela que viene no sabemos cómo va a ser. Los perfiles, digamos, más en detalle estarán en construcción, pero indudablemente no puede ser la misma de antes, ¿cierto? Ni en lo bueno ni en lo malo, porque hay una experiencia en el medio que nos marcó a todos y que nos hace repensar las cosas, entre ellos el concepto de presencialidad. Sí, vos sabés que lo que decís, digamos, yo creo que esto de pensar la escuela que viene, para mí hay que pensar la sociedad que viene, ¿no? O sea, y lo digo así porque me parece que la escuela es un escenario donde se montan los procesos sociales también. Y en eso creo que todos como sociedad nos debemos un debate hacia dónde vamos. O sea, que es mucho más amplia, me parece, la pregunta. Sí, desde hace un tiempo, digamos, uno viene leyendo que se dice, es una frase ya del sentido común, la escuela está en crisis. La pandemia ha puesto aún más esto en discusión.
Y también lo que sabemos es que en la escuela no está separada la educación de lo social, por lo tanto, lo que atraviesa lo social lo atraviesa la estructura escolar. Sí, porque creo que muchas veces se han pensado los cambios mirando a la escuela y no mirando la escuela y sus circunstancias, ¿no? O sea, porque el hombre es el hombre, la mujer y sus circunstancias. Entonces, me parece que pensar en las tramas en las cuales se construye la escuela, que no es solamente hacia adentro, porque lo que se vive adentro es un escenario, digamos, que replica también lo de afuera, es un desafío que hay que pensarlo. Y en ese sentido, no sé si viene la próxima pregunta, pero ya se me ocurre compartirlo ahora, que esto es también un poco interpretación, lectura y deseo también lo que voy a compartir, pero creo que nos debemos como sociedad un debate serio, institucional y que permita pensar la distribución de la riqueza. Y digo esto que parece muy lejano a la dinámica escolar, pero no lo es. Porque sabemos todos que la escuela es un órgano estatal que se sostiene por los impuestos, y pensar la distribución de la riqueza es pensar una reforma impositiva. Y en eso, cualquier cambio que se haga y que sea un cambio estructural, nos merecemos primero ese debate. Porque no hay cambios ni reformas estructurales si no hay presupuesto que lo soporte. Y creo que ahí está el verdadero kit de la cuestión, ¿no? Sí. Por eso también nos cuesta mucho hablar de los cambios hacia dentro de la escuela, o nos cuesta mucho afrontarlos, porque en realidad los cambios de fondo necesitas mucha inversión. Yo me quedé con dos cosas. Cuando hablaste de crisis, que yo a veces, muchos años atrás, pensaba que las crisis me generaban como miedo, y ahora digo bienvenida. Sí. Bienvenida porque siento que nos da esa cuestión, ese momento, ese dato, para ver si nos podemos acercar un poquito como escuela a esto que planteas, Caro. O sea, la escuela es parte, los chicos están en su casa y vienen al colegio, y es una parte que debe estar tan complementada con esto, y a veces sentimos que se aleja un poquito. Y bueno, esto de estar en crisis es por eso. Me parece que si tomamos eso, como yo cuando hablé recién de una oportunidad, es justamente para esto, poder leer qué es lo que está pasando y poder hacer esta reforma, que en algún momento también lo viví de esta manera. Ay, me siento de muchos años, claro. Pero cuando, Caro, decías esto del presupuesto y de las reformas, en algún momento tuve que pensar, a ver, ¿cuál es la reforma administrativa y cuál es la reforma que se pretende? Porque muchas veces nos hemos detenido, y estoy pensando, y quienes han transitado la educación y la escuela en la década del 90 y en la primera década del 2000, hubo dos reformas interesantes, y en una de ellas nos paramos mucho desde lo administrativo, y es posible que no hayamos generado el cambio que se pensaba en cuanto a lo que es en la esencia, en lo pedagógico, en el sentido de esa reforma. Yo creo que tienen que ir acompañadas de ambas cosas. Si no está acompañado de lo que vos nombrabas como presupuesto, de todo lo que significa la estructura administrativa para que eso suceda, pero a la vez no se trabajan los sentidos de cada reforma hacia el interior, claro, porque la intención es, generalmente la reforma, si algo está en crisis, viene algún cambio. Y el tema es que si no instalamos los sentidos, si no concientizamos, si no trabajamos juntos el sentido de lo que queremos hacer, a veces nos quedamos en lo administrativo, que genera la reubicación y todo lo que son todos los recursos. Hablo de los humanos, los económicos, los financieros, o sea, estamos muy focalizados allí, y yo digo, perdemos tiempo en el trabajo de los sentidos de la reforma, que eso es lo que acerca a la escuela a todo lo que aspiramos. Yo creo que hoy hay sentidos que están en juego, y que hay uno que Sergio le puede llamar la atención que lo diga, porque un día me habías contestado, si vamos a evaluar pensando en los aprendizajes y no en la nota, wow, qué avance qué haríamos. Y yo creo que estamos instalando algunos sentidos. Bueno. No es ahora, pero está sucediendo. Entonces, por allí. Instalada la palabra por allí crisis, instalada la palabra por allí crisis para generar un cambio, sí. Yo les propongo que vamos a escuchar a algunos estudiantes que nos han mandado algunos videos alrededor de cómo vivieron ellos la situación educativa en plena pandemia. Y seguimos charlando. Es la palabra que no puede faltar acá. Adelante. Durante la pandemia estuve cursando el segundo año de la carrera de Lengua y Literatura,
el profesorado del Alexis Carrel en Río Tercero, y la experiencia, más allá de lo trágico, de la situación sanitaria y tener que cursar con todo eso en la espalda, que fue, digamos, igual para todos en algún momento o en otro, más allá de eso, lo netamente educativo, digamos, la experiencia en las prácticas de aprendizaje nuestras como estudiantes, y supongo que también de enseñanza para los profes, porque se podía ver en el intercambio con ellos. Creo que fue una experiencia muy interesante, que además nos dejó muchos recursos y muchas puertas abiertas para seguir desarrollando más adelante, digamos, sin necesidad de que una pandemia nos obligue a tal cosa. Yo marco como dos puntos muy interesantes que dejó la pandemia, que no estaban antes en nuestra experiencia de enseñanza y de aprendizaje. El uso del material audiovisual para mí fue, digamos, durante la pandemia fue tan necesario, se utilizó tanto, que mostró los beneficios que tiene para comunicarnos y para generar contenido interesante para seguir aprendiendo y para seguir enseñando. Además de eso, también me pareció muy interesante, y lo vi como una respuesta a la situación de muchos de mis compañeros, muchos estudiantes del profesorado, el aula remota. El aula remota fue una solución, digamos, para cuestiones que hacen a la experiencia de algunos compañeros, y que resuelven cuestiones, digamos, que no tienen que ver con la pandemia, sino que por ahí tienen que ver con estar lejos, tener sus trabajos, su familia, y que la institución esté pensando en abrirse, o que la educación esté pensándose ahora en todas las instituciones. Desde el aula remota me parece algo súper enriquecedor, digamos, para la experiencia de los estudiantes, porque es adecuarse a las necesidades de los estudiantes de estos tiempos, que son las que vemos en los compañeros, o las que transita uno mismo. Bueno, ahí escuchamos a algunos estudiantes de la ciudad de Río Tercero contando su experiencia educativa alrededor de la pandemia. Estamos hablando hoy de la educación, pero principalmente de la educación post-pandemia, aquí con nuestras invitadas de lujo para hablar de educación. Varias cosas quedaron flotando del primer bloque. La primera tiene que ver con este estado de crisis y de cambio que sí o sí, como sociedad, ni siquiera podemos saber todavía a dónde nos va a llevar después de esta pandemia. Supongo que a nivel educativo tampoco se sabe exactamente cuáles son los cambios que se pueden generar. Pero me interesa un tema puntual, que es la desigualdad, que se ha visto muy claro apenas salió, ya existía, pero la pandemia dejó muy claro situaciones de desigualdad entre estudiantes de la Argentina y de Río Tercero puntualmente. Ahora, ¿se puede afrontar, y esto ya algo Carolina dio de respuesta, se puede afrontar un nuevo esquema educativo sin resolver la desigualdad? Y después, ¿cómo se resolvería una desigualdad cuando ya de por sí hay una estructura educativa que es como injusta y está como dividida, ¿no? Escuela para chicos clase media, escuelas para chicos de clases populares, digamos, eso claramente está en la Argentina planteado así, no solo en Río Tercero. Es como complicado ahí ver optimismo alrededor de eso. Sí, un poco recuperando lo que hablábamos antes, yo creo que la desigualdad, digamos, vuelvo por ahí a la escuela y su contexto, ¿no? A esta mirada que creo que tenemos que aprender también a mirar de manera más compleja las cosas, digamos, desde un paradigma más complejo y no tan lineal,
ni tampoco tan ascendente ni descendente, sino más transversal, bueno, más holístico de alguna manera. Y en ese aprender a mirar, creo que no se puede pensar, perdón que yo lo ponga ya en, digamos, un contexto más sociológico, si se quiere, no se puede pensar la desigualdad si no pensamos que estamos en uno de los lugares más desiguales del mundo, digamos, ¿no? América Latina es un continente absolutamente desigual. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, digamos, la desigualdad trae como consecuencia ciertas realidades sociales que estamos atravesando y que la escuela no está exenta, digamos, el aumento de los niveles de violencia, la desconfianza entre las personas unos y otros, el aumento del consumo de sustancias adictivas, todo está ligado al contexto de ser un país desigual. De hecho está comprobado y uno por ahí mira los grandes popes educativos de algunos países, ¿no? Como europeos, que uno mira siempre a decir, bueno, ¿cómo funciona la educación? Y funciona porque son países más igualitarios, ¿no? Porque permiten que hacia adentro de la escuela, vuelvo a decir, no es solamente que se repliquen cuestiones de mayor igualdad, sino también que permita una mirada hacia el futuro que le permita a la escuela hacer con eso, porque en realidad la escuela trabaja con el futuro. Pero ¿cómo hacemos si el futuro no se ve? Digamos, ese también es un tema a ver, digamos, ¿no? No puede haber una escuela igualitaria en un continente o en un país desigual, digamos. Claro. Creo que esa es una variable que no podemos dejar de pensar. Ahora, pensando más en el contexto local, digamos, nosotros cuando empezó la pandemia, que enseguida tuvimos que estar todos adentro, y que, bueno, encima también hay una cuestión normativa de que nos ha atravesado y que atraviesa a cada familia también, de estar adentro, no salir, de cuidar, y todos no pudimos de alguna manera cumplir con eso, porque la desigualdad hace que, digamos, esa norma hay que saltarla, digamos, porque la norma iguala y uniforma en un contexto totalmente desigual, o sea, y la escuela también es así, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando en una norma que sea uniforme, porque estamos en un contexto desigual. Estamos lejos de esta idea del guardapolvo blanco que igualaba, digamos. Lejos. La verdad que tan interesante esto que planteabas, Caro, y yo lo estaba pensando desde el interior de cada una de las escuelas. Y en lo que yo hago, que es acompañar a las escuelas de gestión pública, la verdad que el 2020 hizo visible, nos mostró una foto tremenda de las desigualdades. Pero sí tengo que reconocer el trabajo que hicieron las instituciones, los docentes, en esta situación. No solamente el 2020, este año, con la escuela bimodal, tratando de generar todo lo que tenían a su alcance para mitigar, para llegar de alguna manera a algunas situaciones que habían hecho visible esta desigualdad, esta situación. Y creo que lo hicieron con algunos resultados muy positivos, otros no tanto, pero bueno, hubo un trabajo muy fuerte que no puedo dejar de reconocer a quienes han estado en ese lugar haciéndolo. Pero ¿qué viene con esto? Porque ha puesto en tensión y qué prácticas, porque más allá de que puede venir una reforma y todo, no es inmediato. Nosotros sabemos que el 2022, que ojalá tengamos una escuela con presencialidad plena ya, todo el año, que es lo que desearíamos. Tenemos que volver a pensar, los docentes hoy manifiestan, en estos días, lo estoy viviendo, volver a repensar sus prácticas, porque los chicos, en el aula, los chicos, ante esta desigualdad, también hay desigualdad en sus aprendizajes, que es lo más importante, ese es el sentido de la escuela. Entonces, cuando la escuela se mira, y cuando el docente, que es el que está en el aula concretamente con los chicos, también tiene visible esa situación de desigualdad en cuanto a los aprendizajes. El año pasado decíamos 30% de los aprendizajes para escasamente logrado, y los docentes que me están escuchando saben de qué hablo, y el alumno que logró con todos los aprendizajes. Entonces, esa situación pensada en una unidad pedagógica y todo el trabajo pedagógico y todo lo que han hecho los docentes, también en el aula, esto que planteaba recién Caro tan clarito, está tan visible. Tiene que repensar sus prácticas para poder acompañar esas desigualdades y que los alumnos, en definitiva, logren los aprendizajes, al menos los priorizados, que ojalá tendrían que ser todos,
para que el docente sienta que todo su trabajo está siendo fructífero, porque realmente le ponen mucha pasión, muchas ganas y bueno. O sea que no es solo un cambio administrativo ni de leyes, sino también de prácticas. Totalmente, totalmente. Hoy las prácticas docentes están en crisis. O sea, ya incluso pensar la educación remota generó todo un cambio de prácticas docentes. La bimodal, una semana estaba en presencialidad, una semana remota, generaba que el docente volvió a modificar sus prácticas. Y hoy retoma sus prácticas presenciales con un alumno que está haciendo visible toda esta desigualdad que vivimos durante corto tiempo. Estamos hablando de más de 20 meses de esta situación. Sí. Sí. Estaba pensando que antes de la pandemia había corrientes ligadas a la educación y a la educación tecnológica que desde Europa, pero también en Latinoamérica, hablaban del reemplazo del docente por computadoras, ¿cierto? O por programas de computación, etcétera, etcétera. Porque eran más eficientes, más tecnológicas, mejores, etcétera, etcétera. Y seguramente cuando apareció la pandemia, esas corrientes se habrán frotado las manos. Pero me parece que en la post-pandemia lo que se ve es otra cosa. Claro. Me parece que esa visión ha sido o derrotada o afectada, porque lo que están reclamando los alumnos que vuelven a las escuelas es la presencia del docente de nuevo. Es decir, la presencia de alguien que escuche y converse, que es lo que no tienen frente a una computadora, ¿no? Me parece que en eso podríamos hablar, se lo acerco como pregunta, de una revalorización del lugar del docente en la escuela. Yo creo que hay una revalorización del contacto existencial entre, digamos, una existencia y otra, digamos, sí. ¿No? Me parece que hay una revalorización de esto. Y pensando puntualmente en la práctica docente, en la figura docente, y haciendo, digamos, alguna mirada hacia el sistema y cómo está montado el sistema educativo, que, bueno, Shirley sabe mucho más que yo en esto por su función, pero, digo, si hay algo que decir de los docentes en este tiempo es que han sostenido el sistema. Totalmente. Y lo han sostenido a fuerza de voluntad. Y eso es una cosa que el Estado no puede permitírselo. O sea, el Estado tiene que estar presente con herramientas institucionales. No puede agotarse en la voluntad de los docentes. Vuelvo al punto, por eso necesitamos un debate serio acerca de la inversión que se pueda hacer en la profesionalización de la carrera docente. Porque no podemos dejar librado al voluntarismo algo tan esencial como es la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes. Y en eso, digo, creo que hay que valorizar mucho la figura del docente que ha sostenido este tiempo de pandemia a fuerza propia de sus recursos propios, sus recursos económicos también, financieros, su incertidumbre, sus dolores, sus angustias, y también esta incertidumbre de desmoronamiento de ver a los estudiantes ausentes, ¿no? Desmoronarse en sí mismos también, ¿no? Siempre volviendo a esto de la práctica docente, a mí siempre en el aula, digamos, con los estudiantes me atraviesa una idea, o por lo menos intento siempre llevarla a las clases. Ahora estoy en otra función, pero que hay una diferencia muy fuerte cuando un docente se decide a permitirle al otro pensar, y cuando el docente solamente se dedica a que el otro repita. Para mí esa es una clave esencial. Hay una cosa que los griegos decían que a mí me gusta mucho, que es atreverse a pensar, y no muchos piensan, ¿no? Repetimos, decimos, leemos o interpretamos, pero pensar es más que eso. Y creo que el docente, cuando encuentra el lugar donde se puede conectar con el otro, con el estudiante, permitiéndole que piense, esa es la práctica que hay que recuperar. Pero para recuperar esa práctica tiene que ser un docente que esté profesionalizado, que elija la carrera docente, que quiera y desee estar en el lugar que está. Bueno, y hay mucho de eso que hay ausencia, ¿no? Les cuento. Sí, subrayo ahí la idea de valorar al docente como un profesional de la educación. Y pensaba en esto de los cambios y de escuchar las voces que integran el sistema educativo, si hoy en día los estudiantes tienen esa posibilidad de, digo, en el marco de crisis,
de ser escuchados, digamos, para también, si hay que hacer cambios en las prácticas o en lo que sea, o desde lo administrativo, incluso la ley, que los estudiantes puedan tener su mirada ahí. Tal cual. Cuando escuché esto que decía Caro, las dos cosas. La semana pasada hicimos en Almafuerte una reunión de evaluación formativa. Y la verdad que me sorprendió escuchar esto, es cambiar esto que hablaba recién, que había hablado con Sergio. Y salía de los equipos de gestión de las escuelas este tema de instalar nuevos sentidos, la profesionalización docente, es decir, todo lo que hay que trabajar para poder avanzar hacia. Y me encantó. La verdad que se puso en diálogo, en palabra, nos llevó 4 horas charlando, la verdad que todos los equipos de gestión de pensar el aprendizaje en esto que dijiste, Caro, no es lo mismo pensarlo para el alumno que repita, que estudie para probar, hasta llegaron a crear, a pensar en crear, que el alumno puede ir transfiriendo hasta poder hacer visibles producciones diferentes, espacios diferentes. Yo creo que si empezamos a trabajar desde esa línea y que la evaluación forme parte de ese proceso y salimos de la evaluación como ese corte que teníamos, nosotros todos tuvimos la escuela de la evaluación con nota y el promedio, sí, y con ese corte, bueno, y la verdad que me encantó, y sale justamente esto, la voz de los chicos ahí frente a este proceso. Lo que vos decís, voy a volver a una cuestión, pero digo, qué interesante es pensar que, bueno, esto que no se puede pensar o enseñar a pensar si la panza no está llena. Y vuelvo al contexto de la desigualdad, ¿no? O sea, por eso necesitamos países mucho más igualitarios, o una América Latina que pondere la igualdad por sobre todas las cosas, porque no hay manera de hacer escuelas si no es en otro contexto. O sea, en un contexto que nos permita que todos los chicos estén dedicados o tengan la potencialidad orientada al pensamiento y no a resolver las cuestiones carnales de poder comer o no, ¿no? Entonces digo, eso me parece que vuelvo, porque es la solución de fondo, creo. Con Cirle hemos trabajado en otros espacios, hemos compartido el camino en varios programas y siempre pensábamos en esto, mucho lo hemos compartido. Uno puede hacer cambios y el cambio puede ser un parche, es un cambio mientras tanto, que bueno, vos podés decir, bueno, hagamos esto porque la solución de fondo todavía no llega. Bueno, yo hace 20 años más o menos que la solución de fondo todavía no llega, sí, pero que ojalá la pandemia sea una oportunidad de poder pensarla, por lo menos, debatirla, y creo mucho en que hay que hacer un consenso social acerca de que la educación tiene que ser política de Estado y eso nos permite pensar en una reforma educativa seria, donde toque lo que más nos sangra, ¿no? Que es la desigualdad. Así es. Me gustaría hacer una postilla muy breve. Cuando se hablaba de profesionalización docente, que me parece que está fuera de debate y que es absolutamente necesario, me parece que en la pospandemia, no sé cómo lo ven ustedes, habría que recuperar también, además de la profesionalización, la artesanía docente, es decir, el docente como artesano en el aula. Mirar al aula como un espacio donde a veces suceden ciertos milagros, pero que tienen que ver con el manejo de los silencios, de las escuchas, de las sonrisas, del acercamiento, que si no se da en el aula no hay forma que se dé en ningún otro lugar. Y eso por ahí está como acompañando la profesionalización. Y tiene más que ver con lo que Caro decía de la vocación, del querer ser. O sea, y el Estado apoyando esa profesionalización, no dejándolos solos, ¿no? Sí, y eso que voy a decir, digamos, el Estado también acercarle al docente la posibilidad de una pedagogía que sea más acorde a nuestro tiempo y a la realidad en la que estamos viviendo. Por eso digo lo que sí le decía antes, digamos, la reforma tiene que ser al pensar la desigualdad y la igualdad, pero también tiene que ser pensar una nueva pedagogía. O sea, tenemos que darnos también el debate, sí, de una pedagogía que sea mucho más personal y existencial, y que no sea solo uniforme. Los guardaporos blancos no funcionan más, era para un modelo de país que no existe más, y que ahora los chicos reclaman una existencia más abierta y escuchada, ¿no? A veces cuando dice la escuela tiene escucha, a veces a la escuela le cuesta mucho escuchar. Seguro. No hay muchos lugares
donde se atraviese el diálogo, ¿no? Claro. Es una máquina de socialización Tal vez es algo que gigante. la escuela voz de tiene que los aprender chicos. en todo caso. Tiene que aprender a escuchar Claro. más Sí. y hacer y ofrecerle del Estado una reforma educativa pedagógica que le permita tener en la mano, digamos, la herramienta que habilite una pedagogía más personalizada, ¿no? Más existencial, más cercana, más vincular, y que el aprendizaje, la enseñanza y aprendizaje esté ligada a esa existencia. Sí. Se habló mucho, digamos, en todos los diálogos que hemos tenido de desigualdad, por supuesto, las desigualdades, cómo la pandemia desnudó más desigualdades, de políticas de Estado que aseguren, digamos, el camino de la educación como transformación social, etcétera, etcétera. Y hay como un sueño, un deseo, digamos, de varias generaciones en la ciudad que tiene que ver con la universidad pública. Desde la Dirección de Educación se viene apoyando eso más que como un deseo, como una gestión. ¿Eso iría en línea con lo dicho hasta acá? Bueno, sí, o sea, creo que muchas veces pienso yo que uno, bueno, ha echado a rodar un poco el deseo de esto que suceda, digamos, que nuestra ciudad sea una ciudad universitaria, pero detrás del deseo de la universidad y que la universidad venga saldando eso que el Estado nos debe, que es una reparación, hay un proyecto de ciudad, digamos, no podemos pensar la escuela sin proyecto de ciudad, sin proyecto de futuro. Vuelvo a decirse, el aula se tiene que inundar de futuro, porque si no los pibes, las pibas no ven, Claro. no ven, y es un pasar horas. Entonces, digo, me parece que la universidad tiene que estar ligada a esa posibilidad, ¿no? De pensar una ciudad, pensar nuestra ciudad desde el futuro, que nos sane, que nos haga bien, digamos, y de alguna manera que sea no solamente un motor académico, sino un proyecto productivo, económico, social, cultural, artístico, digamos. Necesitamos aumentar nuestro bagaje simbólico, cultural, para transmitirlo a las generaciones que vienen, porque Claro. lo que estamos dejando es muy laxo, muy chiquito. Sí. Había un pedagogo que decía medio en broma que si la escuela se vacía de sentido, el único sentido que encuentran los estudiantes para el secundario va a ser el viaje de estudios. ¿no? O la presentación de remeras. Claro. Es, Bien. es muy interesante escuchar las voces de los chicos hoy. Seguro, seguro. Totalmente. A veces nosotros proyectamos muchísimo, pensamos, planificamos, y nos olvidamos de que es para nuestros estudiantes. Hay que escucharlos, generar espacios. En un momento, con alguien que acompaña a Caro en su gestión, lo hicimos hace 2 o 3 años, fue antes de la pandemia, y nos sorprendimos. Y la verdad que ahora tenemos planificado en unos 40 días generar un espacio fuerte, pero para pensar esto, ¿qué pasó en el 2021 con los chicos? Claro. Y la verdad ¿Qué que... otro espacio le puedo otorgar Exacto, eso? porque sería muy interesante que las escuelas, hacia el interior de las escuelas, también generaran estos espacios, porque ayuda muchísimo al docente que está repensando y tiene en tensión sus prácticas. Más allá del diseño pedagógico, el diseño curricular y todo lo que podemos... y algo que también estuve pensando muchísimo es la formación docente. Yo creo que así como todos estamos analizando tantas variables, la profesionalización y la formación docente es clave en este momento, porque me imagino que les pasa exactamente lo mismo en repensar las herramientas que le dan al docente hoy para entrar a una institución, para sumarse a este proceso tan interesante. Claro. Uno de los aspectos que nos interesaba también escuchar es qué pasó puntualmente con la escuela primaria, ¿cierto? En la ciudad, en la provincia. Por eso vamos a convocar a Cristina Validakis, que nos va a hablar justamente de estos mismos temas, pero focalizando la escuela primaria. Repensar la educación hoy es aumentar la empatía, porque las emociones se enseñan, se puede gestionar y desde ahí se puede enseñar también la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ese otro que a veces se destruye en las redes sociales. Y hay ejemplos todas las semanas, no solo de actores mediáticos destrozados en las redes, sino de niños y niñas, jóvenes inmersos en las violencias del anonimato, en el ciberacoso, en el cibermaltrato. Analizar el daño que se puede causar aún desde estos lugares
detrás de una pantalla. Esto es aprender a usar las redes y las tecnologías. Como docentes, ya no importa tanto qué contenidos damos, tampoco se trata de dar clases. No porque haya perdido valor, sino porque se volvió más imperioso pensar cómo se mediatiza el aprendizaje, qué herramientas se utilizan y qué sentido social tiene o cómo se aplica en la vida lo que se aborda en la escuela. Y entonces es el momento de preguntarnos cómo acompañamos estas nuevas infancias. Creo que las familias y las escuelas debemos empezar a intervenir, formando espíritu crítico, analizando este mercado en el que ahora están inmersos de manera indefensa. Y volvemos a lo mismo, en una modernidad líquida, lo único que podrá sostener estas nuevas infancias es la palabra del otro. El docente, la familia como referentes de los valores, lo que está bien, lo que está mal, lo que es saludable y no, lo que es necesario y no. El adulto debe ser siempre la mano que rescata, el abrazo que alivia, el oído que escucha y busca soluciones. Un otro que no nos deja solos y solas a nuestras infancias. Un otro presente para los niños y niñas de este presente. Con respecto a las tecnologías y el valor de la virtualidad para la educación, la niñez puede darnos clase de su uso. Entonces la educación tiene que repensarse al respecto. No se trata de favorecer o incluir las nuevas tecnologías en la escuela solamente, o de combinar formatos, porque ya vimos que es posible y necesario. Se trata de intervenir, de formar juicio crítico, de enseñar a usar la virtualidad para aprender, a buscar información fidedigna, a no caer en las garras de los fake news, a seleccionar también qué se puede enseñar con las redes sociales, con las nuevas tecnologías y en qué es irreemplazable la presencia, el otro, el contacto. En esto es necesario que hagamos un cambio, un giro de apertura hacia nuevos modos combinados en todos los niveles educativos. Bien, hemos escuchado entonces la opinión de Cristina Validakis, que es directora de una escuela de la ciudad y también formadora de docentes que van a ser las que van a tener a cargo justamente la educación del futuro de lo que estamos hablando. Y yo les quería traer, Sergio, la perspectiva de la educación rural, qué ha pasado durante la pandemia y cómo se ve hacia el futuro de la educación rural. Por eso es que convocamos a Pablo Fernández. Él es sociólogo y trabaja en el área de programas para educación rural del gobierno de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Educación. Así que lo escuchamos. La pandemia trajo serias dificultades para la educación en general y para la educación rural en particular. Como sabemos, la cobertura de señal telefónica no es homogénea en toda la provincia y en las áreas rurales ciertamente es menor que en otros lugares. En algunos casos debido a la distancia, en otros casos debido a la geografía. Tenemos muchas escuelas en zonas montañosas y por lo tanto la señal es irregular. Esto sumado a las también desiguales condiciones de comunicación que tienen las familias, es decir, teléfonos que no son necesariamente de última generación, ni mucho menos, más de un estudiante por hogar, digamos, hicieron que tanto estudiantes como docentes sufrieran dificultades para llevar adelante el proceso educativo. Para el futuro es de esperar que la situación se normalice, que los
las escuelas puedan volver a funcionar plenamente y las actividades se recuperen paulatinamente de manera continua. La posibilidad de que los chicos puedan asistir a la escuela ya está bastante regular, está bastante normalizada y esperamos que la educación rural continúe un proceso de fortalecimiento o emprenda un proceso de fortalecimiento que ciertamente también mejoraría las condiciones de vida en el medio rural para las familias. La escuela es un lugar de referencia muchas veces para las comunidades y que la escuela esté en funcionamiento es muy importante, no solo en términos educativos, sino en términos sociales, recreativos y como muchas veces referencia de encuentro para esas comunidades. Por eso esperamos que esto continúe ese proceso. A pesar de esas condiciones de aislamiento y demás, tuvo eso de alguna manera un aspecto positivo, digamos, porque fueron quienes este año pudieron volver más tempranamente a la escuela. Cuando se estableció la disposición de que las comunidades de menos de 30.000 habitantes tendrían presencialidad, claramente las escuelas rurales no estaban incorporadas en ese grupo, entonces pudieron volver a la escuela tempranamente. Las condiciones de escolaridad son en las escuelas rurales a veces o siempre más difíciles que en la ciudad, digamos. Las distancias son mayores, hay que disponer de más tiempo para llegar a la escuela, para volver de la escuela a la casa, y estas son situaciones que inciden en el proceso educativo de manera desigual. Una situación que se plantea es que hay que volver a traer los chicos a la escuela, digamos, ¿no? Porque no ir a la escuela, no ir al edificio escolar, tener que llevar adelante las clases de la casa, ha tenido efectos, digamos, sobre los modos de escolarización. Lo que se ve hoy en escuelas urbanas, en rurales no tengo información suficiente, es que en el periodo, por ejemplo, mientras duraron las burbujas, en el periodo de burbuja en el hogar, la actividad de los estudiantes decaía considerablemente. Entonces, hay que salir a buscar a los chicos nuevamente, hay que hacer de la escuela un lugar interesante para poder recuperar ese espacio como un lugar válido para la transmisión de conocimientos. La competencia con los medios electrónicos es ciertamente desigual. Nosotros, los docentes, estamos en una especie de desventaja con los medios electrónicos y la presencia del celular en el aula es una cuestión que todavía no hemos resuelto satisfactoriamente. Así que desafíos para el futuro hay muchos, vinculados unos a la tecnología, otros a las formas de enseñar. Escuchamos el testimonio de Pablo Fernández, trabaja en el área de educación rural del gobierno de la provincia de Córdoba, Ministerio de Educación, y nosotros vamos cerrando ya el programa de hoy. Creo que hemos tenido como varias perspectivas alrededor de la educación en pandemia y post-pandemia, ¿no? Seguramente, varias perspectivas muy interesantes, son planteos que se van a empezar a desplegar seguramente en estos meses, en estos tiempos, pero nos gustaría, como para cerrar, escuchar desde las voces de ustedes. Si ustedes imaginaran un deseo o una perspectiva como deseo para la salida de la pospandemia y lo que viene, ¿dónde pondrían el acento? Un nuevo pacto social que nos permita poner a la educación como eje, también como lugar en donde no haya
rivalidades mezquinas, sino que nos permita pensarnos como sociedad, que la educación sea un puente, digamos, realmente hacia el futuro. Y puntualmente en nuestra ciudad, bueno, mi deseo particular está relacionado a poder pensar también una ciudad para el futuro a través de un proceso universitario. O sea, creo que eso es un motor de ascenso social para todos, de mayor igualdad, de mayor prosperidad, y también creo que es una posibilidad de darles a los chicos, a las chicas de la ciudad, una plataforma para poder soñar, ¿no? Digo que a veces no hay muchos lugares, no solamente digo lugares físicos, sino lugares simbólicos en donde los chicos y las chicas puedan desarrollarse, pensar y diseñar su proyecto de vida. Y bueno, creo que pensar una ciudad en donde eso tenga cabida, donde puedan desarrollarlo, es una ciudad en la que deseo. Así que, bueno. Muy bien. Shirley. Y yo tengo un sentido, un deseo más focalizado en la escuela. La verdad que debe ser porque acompaño diariamente y mi deseo es que todos docentes, alumnos, vuelvan a la escuela muy enriquecidos, y la verdad que poniendo en juego todo lo que nos brindó, porque tuvimos algunas oportunidades en la pandemia también, que me imagino y deseo acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes para que logren su educación, digamos, sistemática, para ponerlo de alguna manera, que se lleven muchas herramientas y que los docentes puedan trabajar. Hay algo que está sucediendo hace unos años, que es el cambio del régimen académico, que hay sentidos muy fuertes. Mi deseo es que la escuela vuelva con fuerzas, que todos puedan desarrollarse, que los chicos hagan sus trayectorias completas. La verdad que creo que esta oportunidad que tenemos de repensarnos está siendo muy fuerte. Hay sentidos que se están instalando. Ojalá. Bueno, mi deseo es que eso suceda. La verdad que un post pandemia, instalando esos sentidos y trabajando fuerte en eso, sería fabuloso. Muchas gracias por esta visita, Shirley y Carolina. Bueno, muchas gracias muchísimas a ustedes. gracias. Nosotros vamos cerrando el programa de hoy. Hemos hablado de educación. Esto se llama Sí. La Ciudad en Cuestión. Sergio Golauti, que me acompaña. Alexis Sordes, mi nombre. Gracias a la producción de Guillermo Vileca. No sé si ha quedado algo para... Sí, no solamente decir que me parece que los deseos que se expusieron son justamente el mejor cierre que podíamos prever, porque me parece que por ahí va la cuestión, ¿no? Muy bien. Hasta el próximo programa entonces.